Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Ayer finalmente el Senado terminó de darle forma al rechazo, al veto, a la emergencia de sanidad que tenía el Graham de por medio y a la emergencia universitaria. Es decir, todo aquello que vetó el presidente de la República fue rechazado por el Senado, por lo cual tiene que tener aplicación decididamente de ley. O sea que ahora, si el Poder Ejecutivo no ejecuta la orden emanada del Parlamento, cabe el juicio penal al funcionario a cargo, y en este caso es el jefe de gabinete o el ministro del Interior, se puede elegir, que debería pagar las consecuencias si no se homologa como corresponde y no se hace ejecutar lo que ahora es una ley. En definitiva, se le rechazó el veto presidencial a la emergencia sanitaria y a la emergencia universitaria. Dos cosas que, según dice mi ley, no las tiene que poner en ejecución porque no tiene la plata, que le tienen que decir de dónde va a salir el dinero. Y entonces cuando pasan este tipo de cosas en un país que hace 2 años que no tiene presupuesto, que no se gobierna desde que asumió el actual presidente con presupuesto, es decir, que dispone a su arbitrio y hace lo que quiere con el dinero que maneja, preguntar de dónde va a sacar la plata, de dónde va a sacar el dinero para hacerse cargo de esto, no es un problema que le competa nada más que al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, lo tiene que resolver porque ahora es una ley y tiene que haber ejecución práctica de esa ley, porque si no, repetimos, le cabe la acción penal al responsable, en este caso, el jefe de gabinete y o el ministro del Interior. Mientras estas cosas pasaban en la víspera, hay algo que sigue circulando con fuerza y es el imaginario salvataje que supuestamente la prensa canalla que acompaña al cachivache habían dicho que iba a pasar con el presidente de Estados Unidos. Y el presidente norteamericano tiene problemas propios, tiene una interna en Estados Unidos que, la verdad, es mucho más compleja de lo que se imaginan los propios periodistas que hacen y atienden esa prensa servil en la República Argentina. Y entonces, frente a esta situación, donde ya salieron incluso los demócratas a poner el grito en el cielo diciendo ¿cómo van a ayudar a un país extranjero cuando no podemos terminar de pagar los sueldos a los empleados públicos norteamericanos? Por lo cual, el auxilio que habían pedido, olvídense que de 20.000 millones que estaban en discusión, se habían decidido que iban a recibir 5.000 millones, y esos 5.000 millones iban a ser después de las elecciones. Ahora también hasta eso está con un signo de interrogación. El momento que se está viviendo es de absoluta confusión en la Casa de Gobierno y no se sabe muy bien en qué puede terminar todo esto cuando hay quienes ya están comprando dólar futuro con relación al poscomicio con una notable alza de la divisa norteamericana. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay confianza en que el gobierno pueda tener no un triunfo, sino una derrota decorosa. Y se está hablando entre 14 y 20 puntos, lo que sería una paliza electoral y lo que daría además una gran incertidumbre al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a cualquier entidad internacional que quisiera invertir dándole dinero a un gobierno que tiene rechazos continuos, la derrota última en la provincia de Buenos Aires, y esto que, de acuerdo a los observadores, incluso extranjeros, sería también una paliza en octubre. Bueno, esperemos a que llegue el momento del comicio,
para tener certeza de esto mismo que estamos afirmando. Pero lo real es que el gobierno el gobierno argentino está haciendo malabares porque el presidente engrupió a propios extraños diciendo de que él era un economista exitoso con plata o sin plata, y ha demostrado que es un fracaso con dinero y sin dinero. Por lo tanto, ya empieza a haber rumores y dicen algunos que el ministro de Economía conversó con los propios diciendo no sé cuánto tiempo voy a estar, no se sabe si porque alguien le insinuó o porque hay algún movimiento interno que lo quieran correr. Por otro lado, se está tomando determinaciones en ese mismo ministerio muy parecidas a lo que ocurrió con Macri, es decir, el mismo que Milei en campaña había acusado de haber endeudado a la Argentina en 17.000 millones de dólares, el que después ahora es su propio ministro diciendo de que era un gran hallazgo como ministro de Economía y un día en Córdoba lo halagó hasta el cansancio. Bueno, esta Argentina de hoy, que es una Argentina real, la que estamos tratando de marcar, tiene además el sufrimiento de miles y de millones de compatriotas que no saben cómo hacer, porque por primera vez en la historia, trabajadores que están en blanco están en la línea de pobreza. Es decir, que el costo de la vida en el país no se puede solventar aún con aquellos que tienen nombramientos en blanco y salarios de acuerdo a los que convinieron en su tiempo y forma. Esta economía, que es una economía que tambalea, que no tiene ningún sustento lógico y que además trajo como consecuencias el parate de actividades como la construcción, que se mueve y mueve a un montón de industrias y de empresas y de mano de obra, cuando directamente se cortó la obra pública. Y eso frenó un desarrollo notable y que creó una cantidad de angustias más allá de tener una enorme cantidad de cosas a medio hacer. Cuando le faltaban a lo mejor medio kilómetro para terminar una ruta, se dejó sin terminar. Cuando le faltaban, no sé, medio kilómetro de caños para un trabajo de agua potable, se dejó de hacer. Todo se dejó de hacer en este gobierno. Entonces, Milei no ofrece, con su imaginaria idea renovadora, no ofrece nada que le haga bien a la sociedad argentina. Y simultáneamente con esto, tenemos un muestrario de irregularidades, un muestrario de delitos que salpican desde la hermanita, secretaria general de la Presidencia de la República, vinculada con coimas o denunciada como coimera, hasta el primer candidato a diputado que llevan en la provincia, vinculado a financiación de narcotraficantes. Estamos en una situación lamentable por parte de lo que el oficialismo le ofrece, tanto en la administración pública como en las candidaturas al Congreso Nacional. Y entonces la pregunta es, ¿qué caudal de votos puede tener este proyecto imaginario de la libertad avanza? ¿Libertad para qué? ¿Para haber hecho crecer la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Libertad para qué? ¿Para mandar el oro afuera del país que no sabemos dónde está? ¿Libertad para qué? ¿Para que la hermana haga coimas con los proveedores del Estado, sobre todo proveedores de la salud? ¿Libertad para qué cosa? Para que el primer candidato a diputado que llevan, que además tiene también ahora ese honor, entre comillas, de representar al pueblo en la Cámara, esté bancado y vinculado a narcotraficantes. ¿Qué libertad avanza? La libertad del escándalo público, del escarnio, de la vergüenza, de la dependencia. Eso sí, con una foto de Margaret Thatcher en el despacho presidencial y un reclamo de Malvinas que no se hace y se mira para otro lado mientras los ingleses siguen avanzando y haciendo de las suyas. Estamos en estado de emergencia por la claudicación soberana, por el permitir que tropas norteamericanas hagan usurpación en Tierra del Fuego de sectores del país para poner su base y manden a los soldaditos de Trump a patrullar a la Argentina. Esto está
para que la sociedad, cuando tenga que votar, le dé una paliza electoral y rechace a las coimas de la hermana, rechace a los narcos que bancan el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, y para que además rechace el endeudamiento del cachivache que se sienta en el sillón de Rivadavia. Hagan la revolución del voto, revienten las urnas con votos en contra de estos personajes usurpadores de la imaginación y de la ilusión de la libertad. Los que con esa palabra en la Argentina se etiquetaron fueron en el 55 fusiladores, antes asesinos que bombardearon la Plaza de Mayo y después hicieron allanamientos y desaparecer personas. Es decir, Milei se anota en el mismo tiempo de el recitar la libertad en esa banda de Aramburos, de Rojas, de Videla, de aquellos que pasaron lamentablemente en las dictaduras de la Argentina, pero con una diferencia. A él lo eligió el ciudadano argentino. Y como decimos siempre, los que trajeron al loco que se lo lleven. Pero atención, no tiene problemas de razonamiento. Está bien normal y, como él se autodefinió, es cruel. Es muy cruel. Es demasiado cruel. Y como la madre no tiene nada que ver, me reservo lo que tendría que agregar a un presidente que dice que es cruel.